noches, amigos, bienvenidos a su programa Rendón Informa. Les habla Nanette Rendón. El Código Civil ha cambiado y usted tiene que prestar atención a estos cambios porque el Código Civil, señores, rige nuestra vida. Hace años se discutían los cambios que deberían hacerse al Código Civil, pero los juristas no se ponían de acuerdo. Sin embargo, ya es una realidad y hay cambios significativos. Esta noche dialogamos sobre el nuevo Código Civil y los cambios que se observarán en los negocios de bienes raíces. Este diálogo lo realizamos junto al licenciado Eric Quintana, abogado y miembro de la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico. En nuestra conversación con el licenciado Quintana, discutimos cómo ahora los compradores de propiedades deberán utilizar el precontrato de compraventa en vez del contrato de opción de compra que usualmente se utilizaba. Escuchemos la entrevista realizada al licenciado Eric Quintana. Es un código que lleva desde 1930 vigente. Todavía en la actualidad estamos trabajando con ese código. Siempre ha habido sus enmiendas, ¿verdad? Pero originalmente nuestro código era un código de avanzada que estaba, ¿verdad?, anticipando los cambios que podían surgir, pero obviamente con el pasar del tiempo pues, ya se quedó atrás y ya es un código que no le sirve bien, ¿verdad?, a las generaciones que vienen subiendo. Y este código nuevo para mí es muy interesante. Yo creo que nos actualiza y nos trae, ¿verdad?, al derecho real, a lo que acontece cada día en los tribunales, porque muchas veces el Código Civil viejo no se aclimataba a las necesidades actuales, ¿verdad?, de nosotros como ciudadanos y como personas con derechos dentro de lo que es la sociedad. Este código nuevo, pues, para efectos de bienes raíces, trae unos cambios bien interesantes, tanto en el área de los derechos reales como en el área de las gerencias, que todos los corredores tienen que estar bien pendientes porque de noviembre en adelante todas las reglas del juego van a cambiar. Cambia la manera en que se va a heredar, cambian los tipos de contratos, ¿verdad? Se añadieron varios contratos nuevos y cambian los términos de lo que es la usucapión, de lo que le llaman por ahí el expediente de dominio. Así que deben estudiarse ese código y deben estar pendientes de esos cambios porque van a afectarle a todos en su profesión. En términos precisamente de los contratos, a mí me parece interesante cómo ha cambiado. Yo recuerdo cuando íbamos a nuestro curso, ¿verdad?, de bienes raíces, cómo se enfatizaba los diferentes contratos que hay en el negocio de bienes raíces y que obviamente son contratos que firma el comprador y el vendedor y que hay unas divulgaciones importantes. En muchas ocasiones vemos casos en el Tribunal Supremo donde el mismo Tribunal Supremo explicaba las diferencias de la promesa de venta, el contrato de opción de compra y el de compraventa. Nos enseñaban nuestros profesores anteriores que en el contrato de compraventa ya ambas partes se obligaban, en el contrato de opción de compra solamente se obligaba el vendedor a vender y tenía opción, ¿verdad?, el comprador de ejercer ese derecho de compra o no. Y ahora, ¿cómo cambia esto? Pues mira, el Código Civil actual no tenía regulada lo que era la opción de compraventa. La definición que existe actualmente hasta noviembre, ¿verdad?, de la opción de compraventa es una que llegó por jurisprudencia y que tiende a ser bastante liberal en cuanto a las obligaciones de ese comprador referente al vendedor. En el código ahora definen lo que es un contrato de opción de compraventa puro, que es simplemente que ese comprador puede especular, puede decidir si compra o no compra. Y el único riesgo que asume es ese depósito que entrega. ¿Okay? En lo que es el uso de las bienes raíces, el corredor de bienes raíces se tiene que regir por la ley 10. Viéndolo a la luz de la ley 10, el contrato de opción de compraventa, según está definido en este Código Civil nuevo que va a comenzar en noviembre, pues no sería la opción ideal para que ese corredor utilice en la negociación con sus clientes, porque establece que ese depósito lo pierde ese comprador si no compra. Y la ley 10, porque tiene que existir justa causa para que se pierda ese depósito. El código nuevo trae la figura del precontrato, que son las negociaciones conducentes al contrato final. Y ese es la forma y manera, el vehículo que yo entiendo que bajo este nuevo código los corredores deben fomentar sus negocios, porque el contrato final, ¿verdad?, la meta de cada corredor es que se dé un contrato de compraventa, que es la escritura. Por lo tanto, su contrato no se puede llamar contrato de compraventa,
No se puede llamar promesa porque la promesa obliga a ambas partes a comprar. Y si la persona no cualifica por el financiamiento y le dan una carta de COA o de rechazo el banco que está haciendo el financiamiento, el corredor está obligado a entregar ese depósito. Por lo tanto, sería simplemente un precontrato de compraventa, donde se regularía toda la negociación entre las partes, se pone el término de duración de ese contrato y todas las cláusulas que quiera poner ese corredor, que deben cumplir siempre con los requerimientos de la ley 10. Me parece interesante este concepto de precontrato y también especificar que entonces lo que se hacía antes se va a seguir haciendo. O sea, el comprador y el vendedor tienen derecho en este contrato de precompra que puedan entonces establecer sus condiciones. Usted sabe que nosotros en los contratos tenemos cláusulas suspensivas que nosotros podemos establecer, cuando decimos nosotros los compradores, podemos establecer, mire, yo le compro si se da este suceso, o yo le vendo sujeto a que este suceso se dé. De igual forma, en este contrato se podría hacer. En este contrato, eso no se ha eliminado. Ese derecho de condicionar el cómo yo compro, lo puedo seguir estableciendo en este precontrato. Claro que sí, la autonomía de las partes para negociar siempre va a estar presente. Obviamente, el contrato no puede ser contrario a la ley, a la moral y al orden público. Y eso está intacto en el nuevo Código Civil. Por lo tanto, ¿verdad? Las partes pueden establecer que la compra está sujeta a que la propiedad tase X valor, ¿verdad? O el precio de venta o X valor, a que la propiedad, ¿verdad? Esté dentro de un control de acceso o que se mantengan ciertas condiciones, ¿verdad? Del mercado. Todo lo que las partes quieran establecer se puede establecer en el contrato. Igual la inspección de la propiedad, que la propiedad pasa una inspección por un profesional certificado por el Estado Libre Asociado. El comprador puede establecer, mira, yo te compro si la propiedad pues sale libre de plomo cuando le hagamos la prueba de plomo. Cualquier condición suspensiva que sea legal se puede establecer en el precontrato de compraventa. ¿Ves? Y ese contrato va a descansar en la buena fe de las partes de cumplir con los acuerdos a los que llegaron. Y obviamente condiciones como compro si me aprueban un préstamo garantizado por el Departamento de Asuntos de Veteranos. Si no, esta propiedad no cualifica para ese préstamo, no compro. O sea, eso no ha cambiado. Ese derecho que yo tengo de condicionar mi transacción no ha cambiado. Lo único que, ¿cómo se va a llamar el documento? Y obviamente el contenido del documento, pues tal vez, ¿verdad? Va a cambiar un poco porque las disposiciones de esa opción de compra no pueden dejar de ser de que yo tenga la oportunidad de que se me devuelva si obviamente por justa causa no puedo comprar la propiedad. O sea que claro, eso lo establece el artículo 32 de la ley. Excelente. Entonces, cuando el corredor de bienes raíces ahora funja, ¿verdad?, en esta transacción entre vendedor y comprador, yo quiero tomar esta oportunidad que usted es miembro de la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces, porque usted sabe que a veces pienso que a los corredores se les olvida cuál es su rol. En una transacción nosotros somos intermediarios, ¿verdad? Si somos corredores de bienes raíces, somos intermediarios, pero no decidimos, no podemos tomar partida en la decisión de ese contrato. Y me parece importante explicar que el comprador y el vendedor son los que disponen esas cláusulas. Pero usted sabe que en muchas ocasiones ya el corredor de bienes raíces tiene un contrato prehecho. ¿Qué usted entiende que debemos aportar en esta conversación, ¿verdad?, consono con los cambios del Código Civil, de este contrato que ya está prehecho, que usualmente tiene hasta el logo del corredor de bienes raíces, aunque hay una disposición que todos los contratos de los corredores tienen, que dice, nosotros no somos responsables de nada de lo que dice el logo del contrato, es del corredor? O sea, ¿qué podemos tal vez instruir a la gente que nos está viendo y escuchando sobre este particular de quién es el que va a disponer las cláusulas de ese contrato? Pues mira, el profesional en la transacción, ¿verdad?, el intermediario es el corredor. Desde el punto de vista legal, él es el que, ¿verdad?, maneja lo que es la negociación entre las partes. Ese contrato las partes lo tienen que leer. Y un comprador y un vendedor tienen todo el derecho del mundo a decirle al corredor, mira, quítale esto, añádele esto, busca la manera, ¿verdad?, de que no sea ni a favor de uno ni a favor del otro.
pero el profesional en la transacción es el corredor y es quien tiene que brindarle a las partes, ¿verdad?, el formulario que va a regir la negociación entre ellos. Muchas veces, en estos 4 años que ya yo llevo en la Junta, se ha hablado de hacer un contrato uniforme. La Puerto Rico Association of Realtors también ha mencionado, ¿verdad?, el tratar de crear un contrato uniforme para que todos los corredores pues tengan la misma plantilla y lo que le quieran añadir sea simplemente algunos cambios cosméticos. Pero todavía no se ha logrado, ¿verdad?, ese contrato uniforme de bienes raíces en Puerto Rico. Así que mientras no se logre, pues cada corredor, ¿verdad?, tiene que brindarle, pues proveerle a las partes un contrato, ¿verdad?, una plantilla, para que ellos entonces puedan establecer las cláusulas y las condiciones. Las partes que firman el contrato son comprador y vendedor, pero ese corredor es parte de la transacción porque es el intermediario y es quien va a tener ese depósito en su cuenta escrow y es quien va a tener que en algún momento, ¿verdad?, si hubiese alguna controversia, pues devolver el depósito o consignarlo en el tribunal para evitarse, ¿verdad?, una querella o un trámite legal en su contra por no devolver el depósito. Perfecto, o sea que dejamos claro que ciertamente ellos son los intermediarios, pero el comprador y el vendedor pueden cambiar ese contrato. No podemos entonces establecer que el contrato necesariamente es un contrato de adhesión, porque si ambas partes, el vendedor y el comprador, pueden cambiarlo y lo cambiaron, pues ya entonces no se entiende que es un contrato de adhesión porque no es que se le impuso el contrato a una parte, sino que ambas partes tuvieron la oportunidad de jugar con las cláusulas y establecer qué querían en cada uno. De hecho, yo entiendo que al corredor le conviene poder demostrar que le dio la oportunidad a ambas partes de que pudieran cambiar el contrato. Claro, claro. Y hay varias interpretaciones del Tribunal Supremo donde se habla de que el contrato de bienes raíces, ¿verdad?, no es un contrato de adhesión, es un instrumento, ¿verdad?, un precontrato que va a llevar a la escritura de compraventa y ambas partes tienen la opción de leerlo y de sugerir cambios. Otro de los cambios significativos de nuestro nuevo Código Civil es cómo el cónyuge se convierte en un heredero forzoso, un cambio importante. Pero ojo, si usted lleva años separado de su esposo o esposa y todavía permanece casado, sepa que si usted muere, ese cónyuge va a heredar. ¿Usted no quiere que eso ocurra? Pues empiece a planificar qué hacer. Escuche lo que el licenciado Eric Quintana instruye sobre los cambios en el derecho sucesorio. Hablemos un poco ahora sobre los cambios significativos en el área de sucesión. A mí me parece bien interesante, ¿verdad?, cómo el código cambió, y yo estoy súper de acuerdo con los cambios, porque en mi vida profesional yo he visto muchas injusticias de los cónyuges sobrevivientes, ¿verdad? Esa persona que a lo mejor estuvo 60 años con una persona y tiene 10 hijos, pero no importa que los hijos son ¿verdad?, de su propia sangre, los sacan de las casas, ¿verdad? Y la ley lo permite porque obviamente nadie está obligado a permanecer en una comunidad de bienes, así sea con tu papá y tu mamá. Así que en ese sentido, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué justicia se le hace al cónyuge en este nuevo Código Civil? Pues mira, de los libros que cambiaron, este es el más interesante y es el más a la vanguardia que está a lo que es la realidad de lo que se vive, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Primero que cambia el concepto de la legítima, ya no es legítima corta, ya no es legítima larga o mejora, ya no es libre disposición, sino que divide la herencia en 2 partes, la legítima y la libre disposición. En adición a eso, cambia la manera en la que el orden sucesoral estaba hecho. Actualmente, hasta noviembre, los hijos heredan una tercera parte como legítima estricta, tienen la mejora que es para hijos y para los demás descendientes, y caben nietos, bisnietos, y una tercera parte sería la libre disposición, teniendo el cónyuge solamente derecho a un usufructo viudal. Pues ahora cambia. Ahora los herederos forzosos son los hijos junto con el cónyuge. O sea que ese cónyuge se convierte en un hijo más en esa herencia. Si papá dejó 2 hijos, ese 50% que dejó papá se tiene que dividir entre 3 partes porque está el cónyuge. Se elimina el concepto del usufructo viudal y entra ese cónyuge como un heredero más. O
sea, un heredero forzoso. A mí me parece esto bien interesante, porque cuando hablamos de la cuota viudal usufructuaria, la gente pareciera que entendiera antes, ¿verdad?, de estos cambios, que bueno, me toca algo, yo soy el cónyuge, me toca algo. El problema es que si tú tenías 90 años, esa cuota viudal usufructuaria era tan y tan pequeña que realmente tú no tenías nada. Entonces no hacía justicia, ¿verdad?, a que pues claro, tu participación es cero. El concepto de la cuota viudal era basado en la expectativa de vida de la persona. Y mientras mayor fuera la persona, menor expectativa de vida, por lo tanto, menor participación en la herencia iba a tener esa persona. Ahora no, ahora ese heredero entra como una parte más en la herencia, como un heredero igual que los hijos. Un heredero forzoso, o sea que va a heredar, si tú estás casado legalmente con alguien, va a heredar si tú te mueres. Tu cónyuge va a heredar. Si tú no quieres que herede, te vas a tener que divorciar. Pero si te quedaste casado, aunque va a heredar. Correcto. Entonces, en el orden sucesoral, primero son los descendientes. Si no dejo descendientes, entra el cónyuge en segundo grado. Y después, entonces, si no hay hijos y no hay cónyuge, es que entran los ascendientes. Ahora era descendientes, ascendientes y después el cónyuge. Pues entonces le están dando una prioridad a ese esposo por encima de los papás del causante. Otro concepto súper interesante que trae el nuevo código es el derecho del cónyuge. En el artículo 1625 dice: el derecho del cónyuge superstite a la vivienda familiar. Y establece, te lo voy a leer, dice: el cónyuge superstite puede solicitar la atribución preferente de la vivienda familiar cuando sus cuotas hereditarias y las gananciales no alcanzaren el valor necesario para tal atribución. O sea que si con su mitad y con su parte de la herencia no puede reclamar la vivienda conyugal porque no le da, el cónyuge superstite puede solicitar el derecho de habitación de forma vitalicia y gratuita en proporción a la diferencia existente entre el valor del bien y la suma de sus derechos. La diferencia del valor grava la cuota libre disposición del causante. O sea que le da un derecho más allá a poder permanecer en la casa que era su residencia por encima de cualquiera de los herederos. Y cuando estamos hablando que no le da, o sea, usted hace como una matemática, dice, bueno, pues yo tengo, ¿verdad?, soy un heredero forzoso, tengo, dependiendo de cuántos hay, esta participación. ¿Puede explicar un poco más sobre cuando usted menciona qué pasa si no me da para yo decir, me voy a quedar aquí en la propiedad? Pues mira, poniéndole valores, ¿verdad?, simple, ponle que la casa valga $100. Pues él tiene $50 porque la compraron juntos. Si es que tenían sociedad legal de gananciales y compraron juntos la propiedad. En el otro 50%, si murió sin testamento, pues heredan los tres, cada uno una tercera parte. Y no dejó ningún otro bien, pues obviamente ella va a tener un 66%. Los herederos todavía tienen un 33%. Si no hay de dónde sacar para que ella diga, ni yo te voy a dar un crédito en dinero, porque dejó dinero, te voy a dar un crédito en otra casa, en cualquier otra cosa, pues él le dice, ok, no hay problema. La parte de ustedes es ese otro 33%. Pero yo me voy a quedar aquí y yo voy a reclamar mi uso y disfrute de esta casa en base al artículo 1625. Y la ley le va a proteger y le va a proveer ese derecho de habitación sobre esa propiedad. En otras palabras, en este ejemplo, ese 33% no es que lo pierden los herederos, es que le dice, oye, lo vas a cobrar cuando me muera yo. Porque Correcto. Anteriormente, lo que sucedía era que se creaba una comunidad de bienes cuando la persona fallece, entran los herederos y yo soy la cónyuge. Entonces tengo una comunidad de bienes con esos herederos. Yo estaba obligada, si no tenía más dinero, a vender la propiedad porque el mismo Código Civil establecía que nadie se le podía obligar a permanecer en esa comunidad. Así que iban al tribunal y le decían, doñita, lo siento, o doñito, venda la casa porque yo necesito mi dinero. Ahora no necesariamente va a pasar eso. Ella va a decir, tú vas a coger tu dinero cuando yo me muera.
Este artículo sería la excepción a esa regla general que establece que nadie va a poder ser obligado a estar en comunidad. Pues este artículo es la única excepción que existe ahora en el Código Civil para obligar a alguien a permanecer en comunidad. Va a haber mucha gente que está en contra de eso cuando se enteren, porque usted sabe que la gente oyendo la política no se ha enterado que esto ha cambiado. Pero sí es importante, yo le tengo que decir que esto es justicia. Yo tuve un caso donde una mujer era dueña de una casa en Puerto Nuevo, llevaba allí viviendo 55 años, muere su esposo a la edad de 86, ella tenía 87 y sus hijos le hicieron vender la casa. La casa lo que valía eran $60,000, lo tuvieron que dividir entre 8. O sea que realmente lo que a ella le tocó no le daba para comprar otra propiedad. Tuvimos que darle un voucher del plan 8. Usted sabe lo que es que usted esté 55 años viviendo en su casa para que a los 87 tenga que vivir de plan 8. Yo creo que esto es justicia. No siempre, ¿verdad?, ha pasado así en la vida de todo el mundo, pero en la mayoría de las ocasiones lo hemos observado, que ese viudo o viuda, si no tenía poder económico para poder dar la participación a los hijos o a los herederos forzosos, se quedaban en la calle. Y yo creo que todo del Código Civil, lo más que a mí me ha gustado es esa parte, porque creo que es importante, ¿verdad?, que podamos proteger a las personas. Y por otro lado, adelante. No, que es justo, que crea un balance, ¿verdad?, en los derechos que tienen las partes. No, y que la gente no va a perder su participación, licenciado. Si una persona de 87 años, mire, la edad promedio, yo estuve discutiendo eso aquí en este programa, dicen que las mujeres duran hasta los 87 y los hombres hasta los 84. Si ya tenía 87 años, ¿qué expectativa de vida tenía? A lo mejor tenían que esperar 1 o 2 años para cobrar su dinero y no tenían que sacarla de su casa. O sea que a mí me parece, ¿verdad?, que definitivamente este cambio interesante y de verdad hace justicia. Cuando ahora vamos a hacer un testamento, licenciado, cuando alguien va a su oficina y le dice, bueno, don Eric, yo lo quiero contratar porque usted sabe mucho ahora del Código Civil nuevo, quiero que usted me haga un testamento. Usted sabe que eso es como que grandes ligas, en mi opinión, hacer un testamento, pues, ¿verdad?, no es algo tan fácil para los abogados. Ahora usted tendría que explicarle todos estos nuevos derechos a esta persona, al testador, para que entonces pueda decidir a quién le va a dejar las partes, ¿no? Porque si se lo quiere dejar todo a los hijos, no va a poder hacerlo, porque obviamente ya el cónyuge es forzoso, va a heredar forzosamente. ¿Se podría desheredar un cónyuge? Sí. El Código Civil dejó intacta lo que son las causas de desheredación. Se puede desheredar no solamente el cónyuge, tú puedes desheredar a los hijos, puedes desheredar a tu esposa, a tu esposo, puedes desheredar a tus padres. Obviamente depende de quién está haciendo el testamento y cuáles son sus herederos forzosos. Pero siempre está, ¿verdad?, la libertad del testador en caso de que, ¿verdad?, le hayan fallado, porque las cláusulas de desheredación están enumeradas, ¿verdad?, en el Código Civil. Te puedo mencionar, ¿verdad?, por encima te puedo mencionar si la persona fue condenada por haberle atentado contra la vida del testador, se puede desheredar. Si lo hubiese acusado falsamente de un delito, la persona condenada en juicio por adulterio con la persona cónyuge del testador, ¿verdad? Para los hijos, pues haberle negado los alimentos al padre. Sabes que últimamente el costo de vida aquí está bien alto, las pensiones han seguido bajando. Pues mira, hay veces que los viejitos necesitan una ayuda, ¿verdad? Y se la piden a los hijos, el hijo que se ha negado porque no lo quiere ayudar, pues un padre puede desheredar al hijo por eso. Hay otro, ¿verdad?, que se da, ¿verdad?, se podría dar mucho, que es el hijo haber sido negligente al cuidar a la persona testadora. Si tu papá estuvo enfermo, tu mamá estuvo enferma, necesitaba de un cuido y tú no lo ayudaste, no lo cuidaste, fuiste negligente en el cuido. Hay ocasiones en que los hijos no tienen el tiempo, pero contratan a una persona, los llevan a un home, se hacen cargo de pagar el home. Hay formas, ¿verdad?, de que los hijos pueden cumplir con su responsabilidad, pero si ese hijo no cumplió, el padre lo puede desheredar y están vigentes. O sea, que en un testamento ahora mismo se puede desheredar a las partes.
Bueno, licenciado, usted sabe que hay dos formas de heredar. Si no se hizo un testamento, habría que hacer una declaratoria de herederos para demostrar que yo soy hijo, o ahora tengo que demostrar que soy cónyuge, porque tengo, ¿verdad?, una participación, soy un heredero forzoso si soy un cónyuge. Va a ser bien interesante, porque usted sabe que en Puerto Rico hay mucha gente casada que no viven juntas. Nos podemos sorprender. Hay muchas personas que llevan años separados. Y no se divorcian. Y no están divorciados. Estaría interesante si se muere alguien. Hay gente que piensa que se divorcian con el transcurso del tiempo sin ser divorciados. Exactamente. Y he tenido clientes que se sientan aquí en mi oficina y me dicen, yo estoy divorciado porque yo llevo 10 años separado de ella y a los 10 años el divorcio automático. Oh, esos son conceptos erróneos que tiene la gente. Exacto. O sea, usted puede sentirse libre de la persona, pero legalmente está atado. ¿Qué vamos a hacer con esos casos, licenciado? Porque ahora con este cambio del Código Civil van a aparecer los cónyuges bien rápido cuando se muera o sea, cuando la persona se muera. ¿Cómo vamos a atender ese asunto? Tan cercano como ayer me llamó un cliente para hacerme esa misma pregunta. Me dice, mire, escuché en televisión que había cambiado el Código Civil y ahora heredan los cónyuges. Y mi mamá lleva tantos años separada de mi papá, nosotros no sabemos dónde está, él se fue para Estados Unidos y no sabemos qué podemos hacer, licenciado. Y yo le expliqué, mira, pues si él no aparece, tú te puedes divorciar, pasándolo por edicto, y ya, ella se divorcia porque tanto trabajo pasó tu mamá para esa casita para que entonces ahora venga, no, ella tiene que divorciarse ya. Vamos a una pausa y continuaremos dialogando sobre los cambios en el Código Civil.